habla de eso, Fernando, observe que están pasando muchas cosas. Y una de las cosas que me ha llamado la atención es el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. el peje lagarto. El que recibe información de Washington y de las agencias que están haciendo investigaciones, que son investigaciones reservadas, porque Claro. ninguna de esas informaciones constituye ninguna finalización de ningún proceso. El presidente mexicano, en el programa que tiene de las mañanas, sale en televisión diciendo fulanito, fulanito, sutanito y menganito. Él es un Wikileaks ambulante. Exactamente. Y esto pone en peligro la confidenciabilidad de las investigaciones, pero todo por una pugna que tiene con un gobernador. Y estos son los rasgos, ¿no? Usted le puede o no gustar López Obrador. A mí me parece que es una falta, o sea, el presidente de una nación, él, la información que viene, Sí. cuando le conviene la saca en la televisión. Sí. Y eso es peligroso, porque estas son informaciones confidenciales de investigaciones criminales en desarrollo. Usted es inocente hasta que en un proceso se pruebe que usted es culpable. Pero aquí nosotros somos dados a esa utilización. Bien, Bueno, hablemos. El peje lagarto le llamaban a ese hombre. Bien. Un bicho que anda en el mar y en el agua, que aquí le llamamos picuiro. Hablemos de COVID. Fernando, el MINSA ayer nos informó 372.800 casos positivos global de todos los 14 meses de pandemia. Hubo ayer 579 casos positivos con 10.382 pruebas para una positividad del día de 5,6%. ¿Qué nos está indicando todo esto? Esta semana, Fernando, hemos estado por encima del 5 en forma consistente. Estábamos hace unas semanas por debajo del 5 en forma consistente. Observe la curva. El RT cuadrado de esa curva está en 0.56. O sea, nos está indicando que vamos a la alza, al alza en casos positivos, una cosa que nos debe llamar la atención. La siguiente gráfica es mucho más grave. Estas son el ascenso de los casos activos. Hace unas semanas estábamos en 1.1%. Hoy, Fernando, estamos en 1.6. Sí. Divide a 0.5, que es el incremento entre 1.6 y le da el porcentaje de incremento que hemos tenido. Fíjese la curva que nos está indicando y ahora este R cuadrado allá arriba, en la ecuación que le ponemos arriba, de esa curva nos está indicando 0.7, que podemos decir ahora que con mayor certeza estadística concluimos que seguiremos al alza allí. Y eso es peligroso, porque de ese bloque que está allí, de estos 5.821 surgen los que están en hoteles, los aislados en casa, los que están en hospitales en cama y los que están en cuidados intensivos. Esta es una curva que nos está indicando a nosotros que estamos moviéndonos en alza y eso es peligroso. Pasemos a la siguiente curva. Aquí todavía nuestro sistema no recibe la presión fuerte del incremento en positivos, pero ayer se produjeron 9 muertos. Hace unos días estábamos en 0. Y ayer se produjeron 8 y más uno que viene de otra, pero 9 muertos contabilizados para nosotros en el día. Lo que nos está dando una idea a nosotros de la fluctuación entre 0 y 9, mire el incremento. Y la tasa de letalidad es 1,69. La tasa de recuperación clínica ha bajado a 96,7, estamos en 98. ¿Se da cuenta? Si usted compara esto, claro, con Colombia, con Costa Rica, los dos que estamos aquí al lado, ellos están disparados, pero precisamente esos son nuestros peligros. Porque nosotros estamos creciendo, veníamos bajando. La siguiente gráfica. Ahí está la mortalidad. Y fíjese lo que sucede. Estábamos bajando 0, 0, 1, 2, 3, ¡pam! Saltamos a 9. Cuando usted mira la tendencia de esa curva, mire el R cuadrado de esa curva, ¿sí? Nosotros vamos a la baja porque el R subió a 0.67. Allí nosotros, aunque estábamos en una millón baja, la mortalidad siempre porque es un denominador fijo, cuando usted lo mira muertos por millón de habitantes o por 100.000 de habitantes, siempre es fea porque un muerto más es un incremento. Sí. Siempre vaya a ser, usted no puede revivir los muertos, pues. El que está muerto y siempre va a afectar
en una división entre un denominador fijo, cualquier cantidad de muertos va a subir. Claro. O sea, nadie puede decir que la razón esa va a bajar. Sí. Lo que va a decirnos a nosotros es en la coyuntura del virus, en la dinámica del virus del último tramo, cómo se está comportando la mortalidad. Estábamos bastante bien y de pronto se dispara 9. Ya ahí tiene usted otro indicador. Mire la última curva. Ahí está. Los positivos por día, que nos están indicando que nos estamos alejando del 5, que es un parámetro epidemiológico establecido por la OPS y la Organización Mundial de la Salud, para determinar en forma arbitraria, porque esos son parámetros. Por debajo de 5 tenemos un mejor control, por arriba de 5 el virus se nos está yendo de la mano. Estábamos por debajo de 5, estamos subiendo en positividad. El RT de esta semana que el MINSA nos dio es 1.19. Los indicadores se están moviendo en sentido negativo para Panamá. Si lo miramos en nivel regional, estamos súper bien. Pero así estaba Uruguay. Sí. Mire cómo está Paraguay, un desastre. Un desastre. Más que hay algo que también creo que vale la pena comentarles a nuestros televidentes y oyentes, que es la pandemia, es decir, en el mundo referente a la pobreza de las naciones. América Latina ha sido el área del mundo que mayor retroceso ha tenido en el número de pobres absolutos y relativos, siendo países como Ecuador, Honduras y México los países que más personas han entrado a la pobreza y pobreza extrema. Caso paradójico que, según un reportaje hecho por la BBC de Londres y tomado de números de la CEPAL, los únicos 2 países del continente donde la pobreza extrema retrocedió fueron Brasil y Panamá. Sí, y esto se debe porque la ayuda directa, y cómo se calcula. Sí, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se calcula? Entonces, sí, alguien si recibe $3 diarios ya no es pobre. Eso no... Bueno, es lo que dice la estadística. Eso es lo que dice la estadística y la usamos así. Eso que dice Fernando es exactamente así, eso está en ese informe. El problema es que eso no mide nada más que lo ingesta. ¿Y qué pasó con las otras cosas? Escuela, de salud... acceso a internet, que ya es una cosa vital. Entonces, acceso al agua. Creo que en términos en Panamá la situación nuestra es complicada. Pero terminando y redondeando lo de salud, los indicadores epidemiológicos de nuestro país nos están indicando que vamos al alza en algunas áreas. Y eso es peligroso. Entonces nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Ya hemos identificado cuáles son las áreas en las que nos está afectando. Pero esas áreas también se pueden mudar a otras partes. Y tenemos que prestarle atención, y particularmente a los muchachos y a los hombres que salen porque quieren parrandear. Este no es el momento de parrandear. Entonces, yo sí creo que hay gente que están cabreadas de estarse encerradas. Pues. Pero es que la guerra es la guerra. En la guerra no se hacen concesiones porque las pagan los que no. Fíjense quiénes son los que más mueren. Sus padres, sus abuelos, los que usted dice que usted ama. Entonces, los de verdad, póngase la mascarilla, si va, póngase la mascarilla doble, evite las aglomeraciones, guarde su distanciamiento. Nosotros hemos acelerado las vacunaciones, el gobierno ha hecho todo lo que puede dentro del aceleramiento de las vacunas. Y esto ha contenido esto aquí en Panamá. Si usted compara nuestro desarrollo en vacunas con Argentina, nosotros estamos rey. Si lo compara con Colombia y Costa Rica. Es un gran esfuerzo, pero estamos lejos todavía de tener inmunidad de rebaño con los casos o con las vacunas. Estamos lejos. Entonces tenemos unos meses en los que tenemos que tener la disciplina que hemos tenido en estos largos 14 meses complicados. ¿Les parece? Bien. Quiero llevarlo rápidamente a otro tema en los 2 minutos que me queda, Fernando. Nosotros, si observamos el panorama de América Latina y la dinámica política que se está generando alrededor de nosotros, en Sudamérica hay un proceso de gente que comenzó pidiendo diálogo y como en Chile ahora, no solamente va a tener diálogo, sino que la juventud va a tener lo que quiere, participación en el diálogo con las reformas constitucionales. Hay gente que le tiene miedo a los cambios. Siempre los cambios generan miedos. Pero
imposibles de detener. Porque si no los hacemos a las buenas, alguien va a intentar a la mala. Y ahí está Venezuela para los intentos a la mala. Entonces, si nosotros no le prestamos atención, que este no es un fenómeno y que no, eso pasó en Chile. Bueno, aquí está Colombia al lado de nosotros. Y en Colombia, esa juventud que no tiene futuro, la juventud caleña, la juventud de Bogotá, la juventud de Popayán, para darle algunos, ¿no? Ese país ha entrado en una ebullición porque la élite política está distanciada de ella. Y no solamente eso, sino que, por ejemplo, en Bogotá, y es algo que es estadísticamente importante mencionarlo, 1/3 de los hogares es de personas que viven solas. Entonces, todo eso te da tanto tiempo para pensar, tanto tiempo para enfurecerte con el sistema completo, que por eso es que uno ve la violencia que hay allí. y mire lo que dijo el alcalde Maurice Armitage, el exalcalde. Exalcalde. Es un hombre millonario. Dice, en Colombia, los ricos creen que los únicos que tienen derechos son ellos y que los pobres no tienen derechos. En Colombia hay una sublevación general que va a llevar, las opciones son muy claras. O Duque logra engatusar a esto y pospone los cambios y lo hace el próximo gobierno, o se hacen los cambios. No veo a Duque en esa capacidad. No veo. Duque no tiene esa... Y menos con 11 meses, a 11 meses No, y de al menos elecciones. en unas elecciones que están al frente, ya hay una dinámica que se escapa del presidente. El presidente, cuando se acercan las elecciones, pierde poder, aquí en cualquier lado del mundo. Y allá en Colombia, la élite detrás de Duque ha pasado a ser controlada por los militares. En un país en donde la violencia se ha enseñoreado durante mucho tiempo. La violencia, narcotráfico, esta guerrilla de tal, no era tal guerrilla, esos eran grupos armados igual de narcotraficantes que el paramilitarismo. Sí. Igual que había gente de las Fuerzas Armadas venezolanas y de la policía metida en eso, haciendo cualquier cantidad. Bueno, eso ha estallado en Colombia. Observe Perú, en la disyuntiva que se encuentra Perú. Mire lo que pasó en Ecuador, un triunfo de un banquero que yo pensaba que iba a lograr mejorar la relación, rompe la alianza que lo llevó al poder. Tanta irresponsabilidad. Entonces, esto, y usted mira nuestro Centroamérica, ¿no? Que aquí hay gente que admira a Bukele. Bukele va rumbo a convertir a El Salvador lo que históricamente ha sido, los dictadores. Igual sea dictador con uniforme o sin uniforme, él se ampara en el ejército. Bueno, Hernández Martínez no era militar. Y fíjese lo que fue. De los años 40. ¿No? Fíjese lo que pasa en Colombia, en Guatemala. Honduras es un... Miren lo que está pasando en Nicaragua. Y nuestros hermanos ticos, que tienen una democracia semiformal, están atrapados en una cultura económica de virus terrible. Estamos entonces nosotros. Y aquí viene un problema, que usted lo mira en los Estados Unidos y lo mira en Europa, ya otros países de mucho más desarrollo. Todos parten por una premisa. Tenemos que buscar la unidad, dice Biden. Tenemos que buscar la unidad, dice la señora Merkel. El señor Johnson sabe que si él no busca la unidad se le va a partir Inglaterra con Escocia. España, mire el desastre que tiene, porque los partidos constitucionalistas no se ponen de acuerdo. ¿Y quién está imperando? Los partidos independentistas. Si el reino de España está amenazado de dividirse. Sí, partirse. Y partirse. Entonces, otros bloques hegemónicos están surgiendo en el mundo. Y nosotros en Panamá no podemos pensar que vamos a salir de esta crisis por la iluminación de un partido. Nosotros tenemos que salir de esta crisis buscando un determinado nivel de unidad. Cuando yo hablo de la unidad es una categoría dialéctica y ella se expresa en determinadas circunstancias y en un tiempo determinado. Este es el tiempo de la unidad. La pandemia demostró que a pesar de muchas críticas de las arbitrariedades, la salud pública se impuso y hemos logrado contener la pandemia. Nosotros ahora en el proceso de recuperación económica
no podemos actuar de la misma forma que actuamos con la pandemia, porque acá hay fuerzas sociales y económicas con intereses disímiles. Entonces necesitamos un cierto nivel de consenso entre la estructura política partidaria, los sectores privados y los sectores laborales. Si no incluimos a los trabajadores en un acuerdo nacional, no estamos haciendo absolutamente nada, porque tenemos 3 áreas donde nosotros somos un desastre en este momento. Uno es la educación, el otro es la infraestructura de salud pública que tiene que ser mejorada y la gestión de salud pública, no la gestión de la pandemia. La gestión de la pandemia es una cosa y la gestión administrativa de los hospitales, de la Caja del Seguro Social, y tenemos el problema del IBM. Tenemos el problema de la generación de empleos, el problema de la seguridad, el problema del acceso que está teniendo el crimen organizado a las instituciones y además la incomprensión de los medios de comunicación del peligro en que estamos. Entonces aquí cualquier atorrante o cualquiera que se cree informador, él comienza una campaña de calumnia, de insultos, de divisiones, que a nosotros nos ha tenido entre procesos judiciales amañados, entre peleas internas políticas, cuando lo que requiere el país es un mínimo de comprensión de dónde estamos parados. ¿Usted cree que habrá elecciones en el 24 en un ambiente sano si nosotros no recomponemos la economía en los próximos meses? No. Para ello, ¿qué necesitamos? Un diálogo. Pero el diálogo no puede ser como el diálogo del Bicentenario, sin perímetros. Los diálogos sin perímetros y sin tiempo son un fracaso. Te los digo desde ahora. Fíjese el diálogo de la Caja del Seguro Social. Por ese camino no va para ningún lado. ¿Qué diagnósticos hay de sobra? Tenemos diagnóstico de todo. Pero el mundo nos está mirando a nosotros, a Panamá, con cierto nivel de... Observen las tendencias que están dando las casas evaluadoras de riesgo sobre Panamá. Uno se pregunta, ¿y por qué nosotros no hacemos de eso un debate? ¿Por qué nosotros no discutimos sobre minería, sectores eléctricos, educación, mejoramiento de la salud, IBM? ¿Por qué? Porque está trancada la discusión en no darle participación política a quienes pueden ayudar a esto. Nosotros necesitamos levantar la imagen de la Asamblea, por ejemplo. Si usted quiere cambiar la Asamblea, usted puede tener 2 formas de cambiar la Asamblea. Da un golpe de Estado y la cierra, pues. Y ahí murió. O creamos las condiciones objetivas para mejorarla. Y termino esto. La política es el arte de las posibilidades. No cierren las posibilidades. Las posibilidades se cierran cuando la política queda en manos de los descalificadores. Entonces un descalificado queda gobernando. ¿Y cómo gobierna? Sin gobierno. Y por ese camino el fracaso está asegurado. El otro camino es el diálogo constructivo. Y entonces ahí le abrimos espacio al talento. El talento no va a entrar a la campaña mientras estemos con toda esta campaña a las mujeres les decimos de todo, a los hombres les decimos de todo, a todo el mundo es un ladrón. Y son intereses económicos que en su egoísmo y en el único órgano que le funciona, que es su bolsillo, piensa que en la destrucción está la riqueza de ellos. Bueno, la riqueza de la nación está en la unidad. Nosotros lo probamos al vencer a los Estados Unidos en la lucha anticolonial. Lo hemos probado en muchas batallas. Y reconstruir un país desde después de la invasión. Y después de la invasión. Lo hemos probado. La prueba que lo hicimos. Lo que no hemos probado es que somos capaces de entender lo que está ocurriendo. Grave. Así es.